En el momento en que él abrió la puerta de esa habitación, yo ya sabía que algo estaba profundamente mal. No era un presentimiento vago, ni los nervios normales de una novia. Era algo que nacía desde adentro del estómago y trepaba por la garganta como una mano que aprieta despacio, y yo estaba parada en el centro de ese cuarto, decorado con flores blancas y velas que ya empezaban a derretirse sobre los candelabros de bronce, vestida de blanco todavía, con el pelo recogido y algunos mechones sueltos, pegados a mi cuello por el sudor del día más largo de mi vida, y él entró cerrando la puerta con una calma que me heló la sangre. No la cerró de golpe, no la cerró con prisa, la cerró despacio, con una precisión que parecía ensayada, como si hubiera cerrado esa misma puerta, en esa misma situación, muchas veces antes. Y eso fue lo primero que me dijo algo que mis palabras todavía no podían formular. Esa puerta cerrándose despacio, en el silencio de la noche de bodas, más extraña que yo pudiera haber imaginado. Y yo tenía 18 años recién cumplidos. Apenas 3 semanas antes había soplado las velas de un pastel que mi mamá compró en la panadería del barrio. Un pastel pequeño con glasé rosado y mi nombre escrito con letras torcidas. Y 3 semanas después estaba ahí, en un hotel que yo nunca hubiera podido pagar sola, en un vestido que no elegí yo, casada con un hombre al que conocía desde hacía apenas 4 meses y del que creía saber todo, pero del que en realidad no sabía nada, absolutamente nada. Y mientras él se aflojaba la corbata frente al espejo del cuarto, yo intentaba recordar cómo había llegado hasta ahí, cómo una chica como yo, con una vida tan normal, con sueños tan simples, había terminado en esa habitación con ese hombre en esa noche. Y la respuesta era siempre la misma. La respuesta era mi familia. La respuesta era la pobreza que llevábamos cargando desde que yo tenía memoria. La respuesta era mi madre llorando en la cocina, a las 11 de la noche pensando que yo dormía. La respuesta era mi padre que no hablaba, pero que tenía una mirada de derrota permanente que me partía el alma. La respuesta era mis 2 hermanos menores, que necesitaban zapatos y útiles, y una oportunidad que nuestra familia sola no podía darles. Y cuando Rodrigo apareció en nuestras vidas como aparecen ciertas personas, de golpe, con mucho dinero y pocas preguntas, mi madre fue la primera en decir que era una bendición, y yo quise creerle. Necesitaba creerle, porque la alternativa era demasiado oscura para mirarla de frente. Y Rodrigo tenía 60 años y yo tenía 18 cuando nos casamos. Y esa diferencia de 42 años que todo el mundo en el barrio susurraba y nadie decía en voz alta, era exactamente la medida de la desesperación de mi familia. 42 años de diferencia equivalían a 42 meses sin poder pagar el alquiler. Equivalían a las noches en que comíamos arroz solo porque no había más nada. Equivalían a los zapatos rotos de mi hermano menor que iba a la escuela con una bolsa de plástico amarrada al pie cuando llovía, porque la suela ya no existía. Y yo lo sabía, yo entendía todo eso. Y por eso cuando mi madre me tomó las manos una noche y me miró con esos ojos que ya no tenían lágrimas porque se le habían acabado hacía tiempo, cuando me dijo que Rodrigo era un hombre bueno y que nos iba a ayudar y que yo iba a estar bien, yo no grité, no lloré, no me fui dando un portazo, me quedé quieta y asentí porque en ese momento sentí el peso de toda mi familia sobre mis hombros y entendí que no había otra salida, que mi cuerpo, mi juventud, mis 18 años eran la única moneda de cambio que teníamos, y eso me lo quedé guardado tan adentro que ni yo misma me atrevía a pensarlo con todas sus letras. Me decía que era un matrimonio normal, me decía que muchas mujeres se casaban con hombres mayores, me decía que el amor podía crecer con el tiempo, me decía todas las mentiras que necesitaba decirme para poder caminar hacia ese altar sin que me temblaran las piernas demasiado. Y Rodrigo, por su parte, se había portado bien durante el noviazgo. Había sido amable, había sido generoso, le había mandado dinero a mi familia desde el primer mes, había pagado los zapatos de mi hermano y los útiles del otro, y una deuda que mi padre tenía desde hacía 2 años con el dueño de la ferretería de la esquina, y con cada cosa que pagaba,
Yo sentía que me iba quedando más atrapada, como si cada billete fuera un ladrillo en una pared que se construía alrededor de mí, sin que yo pudiera hacer nada para detenerlo. Y llegué al día de la boda sintiéndome completamente sola, aunque estaba rodeada de gente. Mi madre me peinó esa mañana con manos temblorosas y no me dijo nada importante. Solo me habló de cosas prácticas, de que no se me corriera el maquillaje, de que sonriera para las fotos, de que le agradeciera a la familia de Rodrigo que había pagado todo. Y yo la miraba por el espejo y quería preguntarle si ella realmente creía que yo iba a estar bien, si ella realmente dormía tranquila sabiendo lo que me estaba pasando. Pero no pregunté nada, porque tenía miedo de la respuesta. Tenía miedo de que me dijera que sí, que ella realmente creía que era lo mejor, y eso hubiera sido peor que cualquier otra cosa. La ceremonia fue en una iglesia grande que yo nunca había pisado. Una iglesia del lado rico de la ciudad a donde llegamos en un auto negro, con chofer que Rodrigo mandó a buscarme. Y yo bajé de ese auto con mi vestido blanco que pesaba demasiado, y mis zapatos de tacón que me apretaban, y caminé hacia la entrada de esa iglesia, sintiendo que caminaba hacia algo irreversible, que cada paso era una puerta que se cerraba detrás de mí. Y Rodrigo estaba al fondo del pasillo, esperándome con su traje gris oscuro, y su pelo completamente blanco, y su sonrisa de siempre, esa sonrisa que yo nunca había logrado descifrar del todo. Y cuando llegué a su lado, y él me tomó la mano, sentí sus dedos fríos sobre los míos, y pensé que era raro que tuviera los dedos tan fríos con el calor que hacía ese día. Y el sacerdote empezó a hablar, y yo repetí las palabras que me indicaron que repitiera, y firmé donde me dijeron que firmara. Y en algún momento de esa ceremonia, algo dentro de mí se apagó, como se apaga una vela cuando le caen unas gotas de agua encima, no de golpe, no con drama, sino despacio, con un silbido pequeño, y luego nada. Y salimos de la iglesia como marido y mujer, y la gente tiró arroz, y mi madre lloraba, y yo sonreía para las fotos, porque eso era lo que se suponía que debía hacer. Y en el banquete que siguió, yo comí poco, y bebí menos, y observé a Rodrigo moverse entre sus amigos con esa soltura que da el dinero, esa seguridad de quien nunca ha tenido que preocuparse por nada material. Y sus amigos eran todos hombres de su edad o mayores, hombres con relojes caros y mujeres jóvenes al lado. Y yo me di cuenta de que no era la única en esa situación, de que había otras en ese salón que estaban exactamente donde yo estaba, con la misma sonrisa aprendida y los mismos ojos que miraban sin ver. Y eso, en lugar de consolarme, me dio más miedo todavía, porque significaba que esto era algo que pasaba, algo que se repetía, algo que tenía un patrón que yo apenas estaba empezando a entender. Y cuando terminó el banquete y llegó el momento de irnos al hotel, yo abracé a mi madre, y ella me apretó fuerte y me susurró algo al oído, que yo no entendí bien, porque la música estaba alta todavía, pero creo que me dijo que me cuidara, o quizás me dijo que lo cuidara a él, nunca estuve segura, y subí al auto negro con Rodrigo, y el chofer nos llevó al hotel en silencio. Rodrigo miraba por la ventana, y yo miraba mis manos, y ninguno de los dos habló en todo el trayecto que duró casi 40 minutos, 40 minutos de silencio, que me fueron llenando de una angustia que yo no sabía dónde poner. Y cuando llegamos al hotel, y el botones nos llevó a la habitación y se fue cerrando la puerta, yo pensé que Rodrigo iba a hablar, pensé que iba a decir algo, cualquier cosa, pero él se fue directo al baño, y yo me quedé sola en ese cuarto enorme, mirando las flores y las velas, y la cama con sábanas blancas que alguien había decorado con pétalos de rosa, y pensé que todo eso era para otra persona, que esa escena romántica y cuidada era para una novia que había elegido estar ahí, no para mí. Y cuando Rodrigo salió del baño, fue entonces que entró con esa calma que me heló la sangre, y cerró la puerta despacio, y me miró de una manera que yo no había visto nunca en él durante los 4 meses de noviazgo. Una mirada que no tenía nada de la amabilidad que había mostrado siempre, una mirada que era otra cosa completamente, y yo no supe qué hacer con esa mirada
Entonces me quedé quieta como cuando uno ve algo peligroso y el cuerpo decide que lo mejor es no moverse, y él se acercó al minibar y sacó una botella y se sirvió un vaso sin ofrecerme nada y se lo tomó de un trago y se volvió a servir. Y fue en ese momento que sonó su teléfono. Un teléfono que yo nunca le había visto. No era el que usaba siempre, era otro teléfono, más pequeño, de un color oscuro, que sacó del bolsillo interior del saco y miró la pantalla, y algo cambió en su cara. Algo que duró apenas un segundo, pero que yo vi porque lo estaba mirando fijamente. Una sombra, una contracción, algo que parecía miedo o culpa, o las dos cosas juntas, y apagó la pantalla y guardó el teléfono sin contestar, y me sonrió, y me dijo que estaba cansado, que había sido un día muy largo, y yo asentí y dije que sí, que también estaba cansada, y me fui al baño a cambiarme, y me senté en el borde de la tina con el vestido de novia todavía puesto, y respiré hondo varias veces, intentando calmarme, intentando convencerme de que era todo normal, que el cansancio explica muchas cosas, que la gente actúa raro cuando está agotada, pero la imagen de ese teléfono no me dejaba. Ese teléfono que yo nunca había visto, ese teléfono que hizo que su cara cambiara de esa manera, y cuando salí del baño ya cambiada, él estaba dormido o fingía estarlo, acostado en su lado de la cama con los ojos cerrados y la respiración regular. Y yo me metí bajo las sábanas despacio sin hacer ruido, y me quedé mirando el techo con los ojos muy abiertos, escuchando el sonido del aire acondicionado y el ruido lejano de la ciudad. Y pensé que si esto era el matrimonio, entonces yo había cometido el error más grande de mi vida. Pero también pensé que ya no había vuelta atrás, que mi familia dependía de esto, que mis hermanos tenían zapatos nuevos gracias a esto. Y apagué la luz de mi lado, y cerré los ojos, y traté de dormir sin conseguirlo. Y así pasé mi noche de bodas, sin dormir, mirando la oscuridad, escuchando respirar a un hombre que era mi esposo, y al que sentía completamente extraño. Y en algún momento antes del amanecer, escuché que el otro teléfono vibraba sobre la mesa de noche del lado de él. Vibraba y vibraba. Y Rodrigo se movió. Y lo tomó y se levantó de la cama y fue al baño. Y cerró la puerta. Y yo me quedé quieta haciéndome la dormida con el corazón golpeándome el pecho. Y escuché su voz al otro lado de la puerta. Baja, casi un susurro, hablando con alguien a las 3 de la mañana de nuestra noche de bodas. Y no pude entender las palabras, pero el tono era de alguien que está asustado, o enojado, o las dos cosas. Y cuando volvió a la cama, yo seguía haciéndome la dormida, y él se quedó quieto, pero yo sabía que él tampoco dormía porque su respiración no era la de alguien que duerme, y así amanecimos los dos, fingiendo. Y esa fue la primera lección que me dio ese matrimonio, que íbamos a ser dos personas muy buenas, fingiendo delante del otro. Y los días que siguieron confirmaron esa sensación de maneras que yo no esperaba, porque Rodrigo en casa era diferente al Rodrigo del noviazgo. No era malo, no me gritaba, no me golpeaba, pero había algo en él que era como una pared de vidrio. Podías ver a través, pero no podías tocar. Y había momentos en que yo intentaba hablar con él de cosas reales, de cómo me sentía, de qué pensaba sobre nuestra vida juntos. Y él escuchaba con esa amabilidad distante que tienen las personas que están pensando en otra cosa, y cambiaba el tema o miraba el teléfono que yo ya sabía que existía aunque nunca lo había vuelto a ver después de esa noche. Y la casa en la que vivíamos era grande y cara, y yo me sentía pequeña en ella. Una casa con 4 habitaciones, y 2 pisos y un jardín, y personal de servicio que trabajaba de lunes a viernes, una empleada que cocinaba y limpiaba, y que desde el primer día me miró con una mezcla de lástima y curiosidad que me incomodaba, y yo pasaba los días sin saber muy bien qué hacer con mi tiempo, porque Rodrigo salía temprano y volvía tarde, y a veces no volvía, y me mandaba un mensaje diciéndome que tenía trabajo, y yo me quedaba sola en esa casa grande mirando las paredes y pensando en mi familia, y salía a veces a visitarlos, y veía los zapatos nuevos de mis hermanos y la cara más tranquila de mi madre,
y me decía que todo tenía un sentido aunque yo no pudiera sentirlo todavía. Y fue en una de esas visitas a mi familia, unas 3 semanas después de la boda, cuando mi madre me preguntó cómo estaba, y yo le dije que bien, y ella me miró con esos ojos que me conocen desde siempre, y me dijo que le contara la verdad, y yo abrí la boca para decir que sí, que todo estaba bien, pero en cambio, me salió un llanto que me agarró por sorpresa, un llanto que venía de muy adentro y que me sacudió entera, y mi madre me abrazó, y yo lloré en su hombro sin poder decirle exactamente qué era lo que me dolía porque no lo sabía con precisión. No había un hecho concreto que pudiera señalar. No había golpes, ni insultos, ni nada que tuviera nombre claro. Solo esa sensación de estar viviendo una vida que no era mía, dentro de una casa que no era mía, al lado de un hombre que no me veía realmente. Y mi madre me acarició el pelo y me dijo que era normal, que al principio cuesta adaptarse, que con el tiempo iban a estar mejor. Y yo la escuché y dejé de llorar y me limpié la cara y volví a la casa grande y seguí con mi rutina de mujer sola en un matrimonio que apenas tenía un mes. Y fue esa misma semana cuando encontré la primera carta. No la estaba buscando. Estaba ordenando el estudio de Rodrigo porque la empleada no entraba ahí y se había acumulado polvo sobre los papeles del escritorio. Y entre carpetas y documentos que no entendí, vi un sobre blanco sin remitente con la letra de una mujer. Lo supe por la forma de las letras, redondas, inclinadas hacia la derecha, y me quedé mirando ese sobre con el corazón acelerado, y lo tomé con 2 dedos, como si fuera algo que pudiera quemarme, y lo abrí, y adentro había una carta de 2 páginas escritas a mano, donde una mujer le decía a Rodrigo que lo amaba, que no podía seguir esperando, que el matrimonio había sido un error, y que él lo sabía, que tenían que hablar, que había cosas que yo, la nueva esposa, no sabía, y que tenía derecho a saber. Y la carta no tenía fecha, pero el papel estaba amarillo en los bordes, lo que me hizo pensar que era vieja, quizás de meses atrás, quizás de antes de que nos casáramos. Y la leí 2 veces, y la guardé en el sobre, y la volví a poner donde estaba, y salí del estudio, y fui a la cocina, y me serví un vaso de agua, y me lo tomé despacio, mirando por la ventana, el jardín perfectamente podado, y pensé en todas las cosas que esa carta podía significar. Pensé en quién era esa mujer. Pensé en qué cosas no sabía yo que tenía derecho a saber. Pensé en Rodrigo volviendo esa noche a cenar como si nada, y yo sirviéndole el plato, y los dos hablando de nada importante mientras entre nosotros había una carta de amor de otra mujer guardada en el estudio. Y cuando Rodrigo llegó esa noche, yo lo observé con otros ojos. Lo observé buscando algo que antes no había buscado, y lo vi diferente. Lo vi como alguien que guarda cosas, que tiene una vida paralela, que es más de lo que muestra, y él no notó que yo lo miraba distinto. O si lo notó, no dijo nada. Y cenamos en silencio como casi siempre. Y después él se fue al estudio, y yo me fui a la habitación, y me quedé pensando en si debía preguntarle sobre la carta, o esperar o seguir buscando. Y decidí esperar. Decidí seguir observando, porque algo me decía que esa carta era solo el principio, que había más capas en ese hombre que yo apenas estaba empezando a pelar. Y tenía razón, porque 2 semanas después de encontrar la carta, sucedió algo que cambió todo completamente y me demostró que lo que yo creía que era mi problema era en realidad algo mucho más grande y mucho más peligroso de lo que jamás hubiera podido imaginar. Fue un martes por la tarde cuando llegó a la puerta de la casa una mujer que yo nunca había visto. Una mujer de unos 40 años, bien vestida, con el pelo oscuro recogido y una expresión en la cara que no era de visita amable. Era de alguien que viene a decir algo que lleva tiempo callando. Y la empleada me avisó que había una señora preguntando por mí, específicamente. No por Rodrigo, por mí. Y eso ya era extraño. Y bajé a la puerta, y la mujer me miró de arriba abajo, y dijo mi nombre como una pregunta, y yo dije que sí, y ella dijo que necesitábamos hablar, y que era urgente, y que prefería que no estuviera la empleada cerca,
y algo en su cara me hizo hacerle caso. La hice pasar al jardín, y la empleada se quedó adentro, y la mujer se sentó en una de las sillas de hierro blanco del jardín, y me miró directamente y me dijo que se llamaba Patricia, y que había sido la esposa de Rodrigo antes que yo. No la novia, la esposa, casada durante 12 años, y que se habían divorciado hacía 2 años, pero que el divorcio no había sido de mutuo acuerdo, que Rodrigo la había abandonado después de que ella descubrió cosas sobre él que habían destrozado todo lo que ella creía que era su vida. Y yo la escuché sin interrumpirla, sintiendo que el jardín se achicaba alrededor de mí, sintiendo que el aire se volvía más espeso. Y Patricia me dijo que Rodrigo tenía una manera de elegir a sus esposas, siempre jóvenes, siempre de familias con problemas económicos, siempre en situaciones donde el dinero era la única salida visible, y que eso no era casualidad, que era un método, que era algo que él hacía conscientemente, porque necesitaba mujeres que dependieran de él económicamente para tener control total sobre ellas. Y me dijo que ella había sido igual que yo cuando lo conoció, joven, pobre, agradecida, y que durante los primeros años del matrimonio todo había sido aparentemente bien, pero que con el tiempo fue descubriendo cosas, primero pequeñas, luego más grandes, hasta que descubrió algo que ella no podía contarme todavía, porque necesitaba estar segura de que yo estaba preparada para escucharlo. Y esa pausa que hizo, ese todavía que usó, me heló la sangre de una manera diferente a como me la había helado él esa primera noche, porque eso significaba que lo que venía era peor de lo que ya había dicho, y yo le dije que me lo dijera, que no me importaba si estaba preparada o no, que necesitaba saber. Y Patricia me miró y respiró hondo y me dijo que Rodrigo no era solo un hombre con una vida paralela, que había dinero sucio de por medio, dinero que no venía de los negocios legales que él mostraba, dinero que tenía un origen que lo ponía a él y a todos los que vivían con él en una situación de peligro real, y que ella lo sabía porque había encontrado documentos que había guardado como protección, documentos que eran la razón por la que él nunca había intentado hacerle daño después del divorcio, porque sabía que si algo le pasaba a ella, esos documentos llegaban a manos de personas que podían destruirlo. Y yo escuché todo eso, sentada en ese jardín con el sol cayendo y los pájaros haciendo ruido en los árboles, y pensé que esto no podía ser real, que yo era una chica de 18 años de un barrio pobre, que lo único que quería era que sus hermanos pudieran comer bien y ir a la escuela con zapatos enteros, que yo no había firmado para nada de esto, que nadie me había dicho que detrás del hombre rico que iba a salvar a mi familia había todo esto. Y Patricia me dijo que no me estaba contando todo eso para asustarme, sino para advertirme, para que yo tomara decisiones con información real, para que yo no siguiera en esa casa creyendo que lo único raro era un matrimonio incómodo cuando en realidad estaba metida en algo que podía volverse muy peligroso. Y antes de irse me dio un número de teléfono y me dijo que lo guardara en un lugar donde Rodrigo no pudiera encontrarlo y que la llamara cuando estuviera lista. Y se fue por la misma puerta por donde había entrado, y yo me quedé sola en el jardín hasta que se hizo de noche sin poder moverme, sentada en esa silla de hierro blanco, mientras el cielo se ponía naranja, y luego rosado, y luego oscuro, procesando todo lo que acababa de escuchar y tratando de decidir qué hacer con ello. Y cuando Rodrigo llegó esa noche, yo estaba en la cocina haciendo como que preparaba algo de cenar, y él entró y me saludó con un beso en la mejilla como siempre, y no notó nada, o no quiso notar nada, y yo lo miré mientras él se servía agua del filtro, y pensé en que ese hombre que estaba parado a 2 metros de mí en esa cocina, era alguien que yo no conocía en absoluto, que los 4 meses de noviazgo habían sido una actuación perfecta, que la amabilidad y la generosidad habían sido herramientas, inversiones calculadas, y que yo había caído en eso no por ingenua, sino porque no había tenido alternativa, porque cuando la pobreza es tan profunda y tan constante, el juicio se nubla y cualquier salida parece buena, y esa noche no dormí nada.
Me quedé mirando el techo pensando en mis hermanos y en mis padres y en el dinero que Rodrigo les mandaba todos los meses y en qué pasaría si yo hacía algo, si yo me iba, si yo hablaba. Y la respuesta a todas esas preguntas me llenaba de un miedo que no era solo por mí sino por ellos. Porque si Rodrigo era lo que Patricia decía que era, entonces mi familia, que dependía de su dinero, estaba también en una posición vulnerable. Y yo era la que los había puesto ahí. Yo era la que había firmado ese contrato sin leer la letra chica. Y esa culpa se sumó al miedo. Y los dos juntos me aplastaron esa noche, de una manera que yo no tenía palabras para describir. Y los días siguientes los pasé observando a Rodrigo con una atención que antes no tenía, buscando las señales que Patricia me había dicho que existían. Y las fui encontrando, pequeñas al principio. Una llamada que tomaba saliendo al jardín aunque estuviera lloviendo. Una visita de 2 hombres que llegaron un miércoles y se encerraron con él en el estudio durante 2 horas, mientras la empleada y yo fuimos explícitamente despachadas a otra parte de la casa. Un sobre grueso que llegó un jueves sin remitente, que él tomó antes de que yo pudiera verlo y guardó en su saco. Y yo iba sumando todo eso sin decir nada, construyendo un mapa de algo que todavía no entendía completamente, pero que cada día tenía más forma. Y fue a las 6 semanas de casados cuando encontré el cuarto cerrado, un cuarto en el segundo piso, al que yo nunca había prestado atención, porque siempre estaba con llave, y yo había asumido que era un depósito o algo similar, pero ese día la llave estaba puesta por fuera, no sé si por descuido de él o de la empleada, y yo me quedé mirando esa llave un momento largo antes de tomarla y abrirla, y lo que había adentro no era un depósito, era una oficina, pequeña, con un escritorio y una computadora y archivadores metálicos, y sobre el escritorio había papeles, y yo me acerqué, y empecé a mirarlos sin tocarlos, sin moverlos de lugar, solo mirando, y lo que vi eran números, muchos números, en columnas, con fechas y nombres de empresas que yo no reconocí, y había un mapa en la pared, un mapa con puntos marcados en varios países, y había fotos de personas, algunas con nombres escritos debajo a mano, y yo no entendí todo lo que vi, pero entendí lo suficiente para saber que Patricia tenía razón, que esto era mucho más de lo que parecía desde afuera, y salí del cuarto, y lo dejé exactamente como lo había encontrado, y fui al baño, y vomité, no de asco, sino de miedo, un miedo físico que me vaciló las piernas y me revolvió el estómago, y me senté en el piso del baño con la espalda apoyada en la pared fría, y saqué el número de Patricia del lugar donde lo había guardado, escrito en un pedazo de papel dentro del forro de uno de mis zapatos, y lo marqué con manos que me temblaban, y Patricia contestó al segundo timbrazo como si hubiera estado esperando, y yo le dije lo que había visto, y ella me dijo que me calmara, que hablara despacio, que le contara todo con detalle, y yo le conté, y ella escuchó en silencio, y cuando terminé de hablar, me dijo que era exactamente lo que ella pensaba, que Rodrigo estaba metido en movimiento de dinero de origen ilegal a través de empresas fantasma en varios países, y que lo que yo había visto en ese cuarto era la prueba de eso, y que yo necesitaba salir de esa casa, no mañana, no la semana que viene, sino pronto, y que necesitaba hacerlo de una manera que no levantara sospechas, porque si Rodrigo sospechaba que yo sabía algo, la situación podía volverse peligrosa de verdad. Y yo le pregunté qué pasaba con mi familia, qué pasaba con el dinero que él les mandaba, y Patricia fue honesta, y me dijo que eso iba a tener que parar, que no había manera de salir de esa situación sin que hubiera consecuencias económicas, pero que la alternativa era quedarse, y eso con el tiempo iba a ser peor. Y yo lo sabía, en algún lugar donde no me gustaba mirar, yo ya lo sabía. Y le dije a Patricia que necesitaba unos días, que necesitaba pensar, y ella me dijo que entendía pero que no esperara demasiado, y corté la llamada, y volví a guardar el papel en el zapato, y ese día cuando llegó Rodrigo lo miré cenar y hablar de cosas sin importancia, y me pregunté si él alguna vez había pensado en mí como una persona real,
si en algún momento de estos meses yo había sido algo más que una pieza en un esquema que él había diseñado mucho antes de conocerme, y la respuesta que me daba mi instinto era que no, que yo era funcional para él de la misma manera en que lo era la casa, o el auto, o la empleada, parte de una imagen que necesitaba mantener, y esa comprensión dolió de una manera diferente al miedo. Fue una tristeza quieta y honda, la tristeza de confirmar que lo que tú sospechabas de ti misma era verdad, que habías valido exactamente lo que creías que valías en ese momento, nada, y que la única que podía cambiar eso eras tú misma, y fue esa tristeza la que finalmente me movió. No el miedo, la tristeza, porque el miedo te paraliza, pero la tristeza bien entendida te empuja, y empecé a planear en silencio. En esos días seguí igual. Seguí siendo la esposa tranquila y obediente que Rodrigo creía que tenía. Seguí sonriendo en la cena y preguntando cómo le había ido el día, y no haciendo preguntas que lo pusieran en alerta. Y mientras tanto fui juntando cosas, fui sacando poco a poco ropa mía y documentos míos, y los fui llevando a la casa de mis padres en bolsas pequeñas durante mis visitas normales. Y hablé con Patricia 2 veces más, y ella me fue explicando qué tenía que hacer y con quién tenía que hablar. Y llegó el día que yo había decidido que iba a ser el último en esa casa, y me levanté como siempre, y desayuné como siempre, y esperé a que Rodrigo se fuera, y cuando el auto negro dobló la esquina y desapareció, yo llamé a un taxi, y esperé en la puerta con la única bolsa que me quedaba, y cuando llegó el taxi, subí y le di la dirección, y mientras el taxi avanzaba por las calles, yo miré por la ventana la ciudad pasando, y no lloré. Pensé que iba a llorar, pero no lloré. Sentí algo más parecido al alivio que al dolor, un alivio agotado. El alivio de quien ha estado cargando algo muy pesado, mucho tiempo, y por fin puede soltarlo, aunque lo que quede después sea incertidumbre. Y llegué a la casa de mis padres y mi madre abrió la puerta y me miró, y supo de inmediato. No necesité decir nada. Ella supo, y me hizo pasar, y se sentó conmigo en la cocina, y esta vez fui yo la que le tomé las manos a ella, y le expliqué todo, todo lo que sabía, todo lo que había descubierto, todo lo que Patricia me había dicho, y mi madre escuchó, y cuando terminé estaba pálida, y le temblaba el mentón, y me dijo que lo sentía mucho, que ella no había sabido, que si hubiera sabido nunca hubiera. Y yo le dije que la creía, que no la culpaba, que la pobreza hace cosas con las personas que no se pueden juzgar desde afuera, y eso también era verdad, porque yo había visto lo que la pobreza nos había hecho a todos. Había visto a mi madre envejecer 10 años en 2 de tanto preocuparse. Había visto a mi padre reducirse como una persona que se va borrando de a poco. Había visto a mis hermanos aprender demasiado pronto que el mundo no era un lugar justo. Y todo eso me dolía más que lo que me había pasado a mí. Y le dije a mi madre que íbamos a estar bien, que iba a encontrar la manera de que estuviéramos bien sin depender de ese hombre. Y no sé si lo creía del todo en ese momento, pero lo dije con suficiente convicción, como para que ella asintiera y respirara y soltara un poco de lo que estaba cargando. Y los días que siguieron fueron caóticos, de maneras que yo no voy a detallar todas, porque algunas todavía me pesan demasiado. Rodrigo llamó varias veces, y yo no contesté, y después paró de llamar, lo cual me dijo algo sobre él, que confirmó todo lo que Patricia me había dicho. Un hombre que realmente te quiere no para de llamar tan fácil. Un hombre que te ve como una pieza reemplazable acepta la pérdida con una eficiencia que duele más que el abandono. Y hubo consecuencias económicas como Patricia había advertido. El dinero que mandaba a mi familia paró de golpe. Y hubo un periodo muy difícil donde tuvimos que ajustarnos a vivir con lo que teníamos de nuevo, que era poco, pero yo encontré trabajo, un trabajo pequeño al principio, de medio tiempo en una tienda de ropa donde la dueña era una mujer de 50 años, que me miró a los ojos el día de la entrevista y me dijo que le parecía que yo era una persona que había aprendido cosas difíciles en poco tiempo y que eso a ella le decía más que cualquier currículum. Y yo le agradecí
y empecé al día siguiente. Y con el tiempo conseguí otro trabajo, y luego estudié de noche, y luego pasaron cosas que son demasiado largas para contarlas todas aquí, pero que fueron construyendo una vida que era mía, completamente mía, sin que nadie me la comprara ni me la impusiera ni me la diera a cambio de nada. Y sé que hay personas que cuando escuchan esta historia piensan que fui una tonta, que cómo no vi lo que era evidente, y a esas personas les digo que la desesperación no te hace tonta, sino que te hace vulnerable, y que la vulnerabilidad es humana, y que nadie que no haya estado donde yo estuve puede juzgar las decisiones que se toman desde ahí. Y sé que hay otras personas que escuchan esta historia y se reconocen en ella, que reconocen la cocina con el llanto de la madre, y los zapatos rotos, y el hombre con dinero que aparece como una solución. Y a esas personas les digo que lo que yo aprendí con mucho dolor es que no existe una solución que venga desde afuera y que te pida a cambio algo que no quieres dar, que eso no es una solución sino una trampa con otra forma, y que el camino de salida de la pobreza que depende de vender algo de ti misma es un camino que siempre termina cobrándote más de lo que crees que cuesta al principio. Y no digo esto desde la comodidad, sino desde el mismo lugar donde estaba cuando tenía 18 años y no veía otra salida. Lo digo desde el otro lado de esa experiencia, con todo lo que dolió y todo lo que aprendí y todo lo que me costó llegar a un lugar donde puedo mirar para atrás sin que me aplaste lo que veo. Y si hay algo que quisiera que te quedaras de todo esto, es que los instintos no mienten, que esa sensación en el estómago que yo tuve esa primera noche en ese cuarto de hotel era real y era mía, y me estaba diciendo la verdad, y que aprender a escuchar esa voz adentro, esa voz que sabe antes de que sepas, es quizás lo más importante que puedes hacer por ti misma, sin importar en qué situación estés, porque esa voz no te va a pedir nada a cambio. Esa voz es tuya, completamente, y nadie te la puede comprar ni quitar ni apagar aunque lo intenten. Y la mía finalmente, después de todo, me salvó. Y la mía finalmente, después de todo, me salvó. Pero antes de llegar a ese punto donde la voz me salvó, hubo todavía un tramo largo y oscuro que no he contado y que necesito contar porque, si me quedo solo con el final bonito, estaría mintiendo. Y mentir sería traicionar a todas las que están todavía en el medio de eso sin ver la salida. Así que voy a contar el resto, aunque me cueste. Voy a contar los meses que vinieron después de que me fui de esa casa. Porque irse no fue el final del problema, sino el comienzo de otro tipo de problema. Uno diferente pero igualmente pesado. Y empezó la misma noche que llegué a la casa de mis padres con mi bolsa. Porque esa noche, mientras yo le contaba todo a mi madre en la cocina, sonó el teléfono de la casa, el teléfono fijo que mis padres todavía tenían aunque casi nadie lo usaba. Y mi padre lo contestó y escuchó, y se puso blanco, y colgó, y nos miró a mi madre y a mí, con una expresión que yo nunca le había visto, una mezcla de miedo y vergüenza que me apretó el corazón, y nos dijo que era un hombre que no dio su nombre. Un hombre que dijo que Rodrigo sabía dónde vivíamos y que esperaba que yo reconsiderara mis decisiones antes de que las cosas se complicaran. Y esa frase tan vaga y tan precisa al mismo tiempo, que esperaba que yo reconsiderara mis decisiones antes de que las cosas se complicaran, fue la frase más aterradora que yo había escuchado en mi vida hasta ese momento, porque no decía nada concreto, pero lo decía todo. Y yo me quedé paralizada en la silla de la cocina procesando que Rodrigo no solo me había dejado ir sin insistir porque le convenía, sino que ahora mandaba mensajes a través de terceros para ver si yo volvía. Y eso me dijo que yo sabía demasiado, que él lo sabía, y que lo de la puerta cerrada y la llave olvidada quizás no había sido tan accidental como yo creí. Quizás él me había querido ver reaccionar. Quizás me había estado probando. Y esa posibilidad me revolvió el estómago de una manera nueva. Llamé a Patricia esa misma noche y le conté y ella no se sorprendió. Me dijo que era parte del patrón, que cuando las esposas se iban, él siempre intentaba primero el miedo antes de aceptar que había perdido el control.
y que lo más importante era no ceder, no contestarle, no volver, porque cada vez que una cedía, él ganaba más poder sobre ella. Y me dijo que había algo más que yo necesitaba saber, algo que había estado esperando el momento correcto para contarme, y que ahora que estaba fuera de la casa, era el momento. Y me dijo que los documentos que ella guardaba como protección, los documentos que impedían que él le hiciera daño, incluían información sobre al menos 2 mujeres anteriores a ella. 2 mujeres que habían estado en la misma situación que nosotras, jóvenes, pobres, casadas con él por necesidad, y que las 2 habían desaparecido de circulación de maneras que Patricia no podía probar, pero que le parecían demasiado convenientes para ser coincidencia. Una se había ido del país supuestamente por voluntad propia, según Rodrigo. La otra había tenido un accidente que la había dejado con problemas de salud graves y que la había obligado a depender completamente de su familia materna, lejos de la ciudad. Y Patricia me dijo que no me estaba diciendo eso para asustarme más de lo que ya estaba, sino para que entendiera la dimensión real de con quién había estado tratando. Y yo escuché eso sentada en el piso de mi cuarto de infancia, con la espalda contra la cama y las rodillas pegadas al pecho y el teléfono apretado contra la oreja, y sentí que el suelo se movía, aunque estaba quieto. Sentí que todo lo que creía que era el mundo real se reorganizaba alrededor de mí en una forma que no reconocía. Y le pregunté a Patricia qué debía hacer, y ella me dijo que tenía que hablar con alguien con autoridad, que los documentos que ella tenía eran suficientes para iniciar una investigación formal si yo sumaba lo que había visto en el cuarto cerrado, y que juntas podíamos hacer algo que solas no podíamos. Y yo le dije que tenía miedo, que mi familia estaba en peligro si yo hacía algo así. Y Patricia me dijo que mi familia ya estaba en peligro por el solo hecho de estar conectada a Rodrigo, que el peligro no entraba si yo actuaba, sino que ya estaba ahí, y que la única diferencia era si yo lo enfrentaba o esperaba a que él decidiera cuándo y cómo se desarrollaba todo. Y esa lógica me llegó a un lugar muy profundo, porque era verdad. Era una verdad que yo había estado evitando mirar, pero que era innegable. El peligro ya existía. La pregunta no era si iba a existir, sino qué hacía yo con él. Y tomé una decisión en ese piso de mi cuarto de infancia, rodeada de las cosas de cuando era niña. Una decisión que me costó todo el coraje que tenía y algo más que tuve que sacar de un lugar que no sabía que existía. Decidí que iba a hablar, que iba a contar lo que sabía, que iba a dejar de ser el eslabón más débil de esa cadena y convertirme en la persona que la rompía. Y lo que vino después de esa decisión fue un proceso largo y agotador y aterrador que involucró personas que nunca hubiera imaginado que iban a cruzarse en mi vida. Involucró conversaciones en lugares que yo nunca había pisado. Involucró noches sin dormir y días llenos de una tensión que lo coloreaba todo. Y hubo momentos en que me arrepentí de haber decidido hablar. Momentos en que la voz del miedo era más fuerte que cualquier otra cosa y me decía que me callara, que mirara para otro lado, que encontrara la manera de seguir viviendo sin hacer ruido. Y en esos momentos pensaba en las 2 mujeres que Patricia había mencionado, la que se fue del país y la que tuvo el accidente. Y me preguntaba si ellas también habían tenido ese momento de decisión y habían elegido callarse, y si eso las había protegido o no. Y la respuesta que me daba mi instinto era que no, que callarse no las había protegido, que solo las había hecho más invisibles, y yo no quería ser invisible. Yo había sido invisible toda mi vida, invisible por pobre, invisible por joven, invisible por mujer sin recursos, en un mundo que solo ve a los que tienen algo que mostrar, y esa invisibilidad era la que había permitido que todo esto me pasara, y no estaba dispuesta a dejar que siguiera protegiéndolo a él, costa de seguir borrándome a mí misma. Y hubo una tarde específica, una tarde de jueves con lluvia fina, en que estuve sentada durante 3 horas en una sala de espera con sillas de plástico azul y luz de tubo parpadeante, esperando que me llamaran, con una carpeta sobre las rodillas que contenía todo lo que tenía, todo lo que había podido juntar, y a mi lado estaba Patricia,
callada, con las manos cruzadas en la falda, y en algún momento ella me miró y me dijo en voz baja que yo era más valiente de lo que creía, y yo no le respondí porque no me salían las palabras, pero lo guardé. Guardé esas palabras en algún lugar adentro, donde las cosas importantes no se pierden, y cuando me llamaron, entré a esa oficina y me senté frente a una mujer de unos 45 años con anteojos y pelo cortito, que me miró con una atención que no era ni fría ni cálida, sino completamente real. Una atención que decía que lo que yo dijera iba a ser escuchado de verdad. Y yo abrí la carpeta y empecé a hablar. Y hablé durante casi 2 horas. Conté todo desde el principio, desde la cena en la casa de mi tío, hasta la carta encontrada en el estudio, hasta el cuarto cerrado, hasta el teléfono, en la noche de bodas, hasta Patricia y sus documentos, hasta la llamada amenazante al teléfono de mis padres. Y la mujer de los anteojos tomó notas y a veces me pedía que repitiera algo o que diera más detalles, y yo daba todo lo que tenía porque, en ese punto, ya no tenía nada que perder guardando nada. Y cuando terminé de hablar, la mujer de los anteojos me miró por encima de los anteojos y me dijo que lo que yo había traído era importante, que no podía decirme todavía a dónde iba a llegar todo eso, pero que era importante. Y yo asentí y me levanté y salí de esa oficina. Y en el pasillo Patricia me estaba esperando y me miró con una pregunta en los ojos, y yo le dije que había contado todo, y ella cerró los ojos un segundo y los abrió y me dijo: bien, solo bien. Y ese bien me alcanzó. Ese bien, sencillo y sin adornos, me alcanzó completamente. Y los meses que siguieron fueron extraños de una manera que es difícil de describir, porque por afuera mi vida seguía siendo pequeña y complicada y llena de preocupaciones concretas. El trabajo en la tienda de ropa, los gastos de la casa de mis padres, que ahora dependían también de lo poco que yo ganaba, las noches estudiando con los ojos que se me cerraban de cansancio. Pero por adentro había algo que había cambiado de forma permanente, algo que tenía que ver con saber quién era yo y de lo que era capaz cuando no me quedaba otra opción. Y eso no me hacía sentir poderosa de una manera grandiosa, sino de una manera quieta y sólida, como el suelo bajo los pies, después de haber caminado mucho tiempo sobre algo inestable. Y un día recibí una llamada de un número que no reconocí, y era la mujer de los anteojos que me decía que las cosas habían avanzado, que no me podía dar detalles, pero que mi información había sido útil y que por el momento yo podía estar tranquila. Y colgué y me senté en el banco de la parada del colectivo donde estaba esperando y respiré el aire de la tarde y pensé en el camino raro y doloroso que me había traído hasta ese banco. Pensé en la chica de 17 años que había ido a aquella cena sin saber lo que le esperaba. Pensé en la chica de 18 que había caminado hacia ese altar con los zapatos apretados y el corazón frío. Pensé en todas las versiones de mí misma que habían existido en ese año que había cambiado todo. Y las miré con algo que no era orgullo exactamente, pero que se le parecía, una especie de reconocimiento. Como cuando ves a alguien que conoces en un lugar inesperado y le dices: ese soy yo, ahí estuve, eso viví y no me mato. Y en algún momento de ese año también pasó algo con mi familia que necesito contar, porque es parte de la historia y no puedo dejarla afuera. Mi padre, que nunca hablaba, empezó a hablar. No mucho, no de golpe, sino de a poco, como alguien que recupera un músculo que no había usado en mucho tiempo. Y un domingo me llamó aparte después del almuerzo y nos sentamos en el patio de atrás, donde él tenía unas plantas que cuidaba en silencio desde siempre, y me dijo que se arrepentía, que había dejado que pasara porque estaba asustado y agotado, y porque en ese momento le pareció que no había otra salida, pero que eso no lo justificaba. Y yo lo escuché, y vi a mi padre por primera vez como un hombre que había cometido un error, y no como el padre que debería haber sido, perfecto. Y verlo así, humano, y equivocado, y arrepentido, me lo acercó de una manera que no esperaba,
y le dije que lo entendía, que no lo perdonaba todavía del todo porque hay cosas que necesitan tiempo para perdonarse de verdad, pero que lo entendía. Y él asintió y se quedó mirando sus plantas, y yo me quedé a su lado un rato, en silencio, y fue uno de los momentos más honestos que habíamos tenido los dos en toda nuestra vida. Y con mi madre fue diferente. Con mi madre el proceso fue más largo y más complicado porque ella había sido la más activa en convencerme, la que había puesto en palabras lo que mi padre solo dejaba hacer. Y entre nosotras hubo meses de una tensión que ninguna de las dos nombraba, pero que estaba ahí en cada conversación. Una tensión que era la forma que tenía el dolor de existir entre personas que se quieren y que no saben todavía cómo hablar de lo que se hicieron. Y hubo una noche en que las dos estábamos en la cocina, lavando los platos en silencio, y mi madre soltó el plato que tenía en la mano en la pileta y se apoyó en el borde y se puso a llorar sin hacer ruido. Ese llanto apretado que hacen las personas que llevan mucho tiempo sin llorar de verdad. Y yo apagué el agua y me paré a su lado y la abracé y ella se dejó abrazar y lloró un buen rato y cuando terminó me miró con los ojos rojos y me dijo que ella también había tenido 18 años una vez, que ella también había sido una chica pobre con pocas opciones, que ella sabía lo que era eso y que precisamente por eso había creído que estaba haciendo lo mejor para mí, que esa era la lógica que la había guiado, protegerme de la manera en que ella hubiera querido que la protegieran a ella. Y yo entendí eso. Lo entendí de una manera que dolió diferente al enojo. Lo entendí como una de esas verdades tristes que existen en las familias donde la pobreza pasa de generación en generación, junto con las estrategias de sobrevivencia, que a veces son sabias y a veces son errores, enormes disfrazados de protección. Y la abracé otra vez y le dije que la quería y que íbamos a estar bien. Y esa vez sí lo creía del todo. Y con mis hermanos la historia fue más simple porque ellos eran chicos, y los chicos tienen una capacidad de adaptación que los adultos perdemos con el tiempo. Volvieron a tener zapatos más modestos y se quejaron un poco, y luego siguieron siendo chicos. Y eso me alegró de una manera que no esperaba. Me alegró su capacidad de seguir siendo chicos, a pesar de todo. Y fui encontrando en esa vida pequeña y reconstruida momentos de algo que no sabía bien cómo llamar. No era felicidad exactamente porque la felicidad implica una ligereza que yo todavía no tenía. Era más bien una satisfacción sólida, la satisfacción de ganar dinero propio, aunque fuera poco, de pagar una cuenta con mi propio sueldo, de estudiar algo que yo había elegido, de tomar decisiones sobre mi propia vida sin que nadie me las dictara. Y esa satisfacción fue creciendo despacio como crecen las plantas que mi padre cuidaba en el patio, sin apuro y sin espectáculo, pero de manera constante. Y un día me di cuenta de que había pasado toda una semana sin pensar en Rodrigo, sin pensar en esa casa, sin despertar a las 3 de la mañana con el corazón acelerado. Y ese día pensé que quizás eso era lo que se sentía cuando una cosa que te pasó empieza a convertirse en algo que te pasó en lugar de algo que te está pasando. Ese cambio de tiempo verbal, que es en realidad un cambio de lugar en la vida. Y Patricia y yo nos seguimos viendo de vez en cuando, tomamos café algunas tardes y hablamos de cosas que no son Rodrigo, y también de cosas que sí son Rodrigo porque a veces necesitas hablar de eso con alguien que estuvo en el mismo lugar y que entiende sin que tengas que explicar todo desde el principio. Y en una de esas tardes de café, Patricia me dijo algo que me quedó grabado y que pienso seguido. Me dijo que las mujeres como nosotras, las que llegamos a esas situaciones no por tontas, sino por pobres, somos las que el mundo tiene más interés en hacer invisibles, porque si empezamos a contar lo que nos pasó, y por qué nos pasó, y cómo funciona el mecanismo que lo permite, si empezamos a contar eso en voz alta, algo que al mundo le conviene que permanezca en silencio, se vuelve visible, y que eso es incómodo para mucha gente, para los que se benefician del silencio, y también para los que prefieren creer que las mujeres que terminan en esas situaciones cometieron algún error de juicio evitable, porque esa creencia los protege a ellos,
Les permite pensar que a ellos no les pasaría, que a sus hijas no les pasaría, que es una cuestión de decisiones individuales y no de estructuras que empujan a ciertas personas hacia ciertos bordes. Y Patricia tenía razón, y por eso estoy contando esto. No para que me tengan lástima. La lástima no me sirve de nada y nunca me sirvió, sino para que si hay alguien escuchando esto que está en ese borde, que está mirando una salida, que le están ofreciendo y que siente en el estómago que algo no está bien, pero que la necesidad es más fuerte que el instinto, para que esa persona sepa que el instinto tiene razón, que la necesidad es real, pero que hay que buscar la salida por otro lado, aunque ese otro lado sea más largo y más difícil y más incierto, porque la salida que te compran siempre tiene un precio que no te dicen al principio y que terminás pagando con partes de vos misma que no tenías intención de pagar. Y sé que esto, que digo, es fácil de decir desde acá y muy difícil de aplicar desde allá, desde la cocina con la madre llorando y los zapatos rotos del hermano y la deuda que no para de crecer. Lo sé porque yo estuve exactamente ahí y no tengo una respuesta simple para esa situación porque no la hay, pero sí tengo esto. Tengo el hecho de que yo estuve ahí y que encontré una salida que no me destruyó, aunque por momentos pensé que lo iban a hacer, y que esa salida no me la dio nadie sino que la fui construyendo. Yo con lo que tenía, que era poco, pero que resultó ser suficiente. Y si yo pude, vos también podés. No de la misma manera, no por el mismo camino, pero podés. Y si alguna vez sentiste algo parecido a lo que yo conté, si alguna vez reconociste en esta historia algo que es tuyo también, escribílo en los comentarios. No porque yo tenga las respuestas, sino porque a veces nombrar las cosas es el primer paso para que dejen de tener tanto poder sobre vos. Y porque saber que no estás sola en algo no lo arregla, pero lo hace menos pesado. Y lo menos pesado a veces es lo que te permite dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es el que importa. Siempre el siguiente paso. Uno solo, el que sigue, y después el que sigue de ese. Y así, despacio, sin apuro, como las plantas de mi padre en el patio que nadie apura y que igual crecen.